Hoy quiero darles una noticia. Vamos a iniciar nuestra nueva serie. ¿Qué tal les pareció la serie pasada? Cultura de honra. ¿Qué tal? ¿Qué tanto aprendimos de honra en nuestra serie pasada? De verdad que Dios habló mucho a mi corazón porque a veces lo que conocemos de Dios lo tenemos presente en nuestro diario vivir, pero no alcanzamos a imaginar cuánto más Dios nos enseña a medida que nos acercamos a Él. Y ahora vamos a iniciar con nuestra nueva serie de obediencia. Esta mañana yo le preguntaba a un par de chicas qué era obediencia para ellas. Cada una con edades diferentes y en momentos de vida completamente distintos. Y me sorprendió mucho la diferencia con la que me encontré. La primera de ellas me dijo, la obediencia es cuando escuchamos a Dios. ¿Sí? Me decía la primera. La otra me dijo, obediencia es obedecer a nuestros padres. Y por último, la última y la mayor me sorprendió mucho más. Obediencia es cuando vamos por la calle y paramos porque el semáforo está en rojo. Imagínense. Quiero que piensen por un momento, ¿qué es obediencia para ti? ¿Qué me dirías tú? Yo creo que podemos encontrar diversidad de respuestas. Yo me sorprendí con las respuestas que encontré esta mañana. No pensé tanto en que obediencia pudiera ser parar en el semáforo y cuán cierto es. ¿Cierto? Y así mismo les he traído estos ejemplos hoy para que así mismo te dejes sorprender por Dios hoy en su mensaje y en su palabra. Podemos tener un concepto en nuestras vidas de qué es obediencia, de qué es honra, de qué es cultura de reino, pero hoy ten por seguro que el Señor va a hablarte algo nuevo solo si tú lo crees. Hoy el Señor quiere hablarte algo nuevo acerca de obediencia solo si tú lo crees. Así que, ¿qué tal si sacas tu Biblia, saca tu cuaderno, tu libreta o tu celular y empezamos a escribir a partir de lo que Dios hoy quiere enseñarnos? ¿Ok? Hay una versión del significado de obediencia que me encontré en San Google. Dice, obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. Así es, bebé, así es. Y es ceder con docilidad a la dirección que se le da. Ceder con docilidad a la dirección que se le da. Hay una palabra en el original hebreo que existe para obediencia y es shama. Yo quiero pedirle el favor a Miri de que me coloque de fondo la imagen que le pasé y quiero que repitas conmigo. Shama. Shama. Esta es la palabra en el original hebreo para obediencia. Y shama en el original hebreo significa oír inteligentemente. Hay varias definiciones para shama en ese hebreo y varias palabras que hacen alusión a su definición como atender, conceder, dar oídos, escuchar, obediente, recibir y de oídas. Oír atentamente. Eso significa shama, la palabra obediencia en su original hebreo. Quiero que me acompañes por un momento a Job 42. Y una de las definiciones que nos muestra esta palabra shama en el original hebreo es de oídas. ¿Sí? De oídas te había oído, dijo Job. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5 en Job 42. Y vamos a leer por un momento en esta porción cómo se ve ese shama en la vida de Job. Dice el versículo 1 que entonces Job le respondió al Señor: sé que tú puedes hacer lo que quieras y que no se puede detener ninguno de tus planes. Tú preguntaste, ¿quién es el que con su falta de conocimiento oscurece mi consejo? Yo fui quien hablaba sin saber lo que decía. Hablé sobre asuntos tan maravillosos para mí que quedaban fuera de mi entendimiento.
hablé, decía Job. Pero luego dice, tú dijiste, óyeme y hablaré. Te preguntaré y tú me explicarás. Yo solo sabía de ti de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Yo solo sabía de ti de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. En toda esa porción, Job cuenta acerca de todo lo que habló constantemente. Job hablaba y hablaba acerca de su propio entendimiento, acerca de sus propios planes. Job hablaba, pero en un momento se detuvo a experimentar el shamá de Dios en su vida. Job en ese momento dijo, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sabes? Job oyó inteligentemente y cuando vivió el proceso, sus ojos lograron ver al Señor. Iglesia, tú y yo queremos ver con nuestros propios ojos al Señor. Este es el tiempo de vivir en el llamado de Dios, porque la obediencia es el único camino que nos permitirá ver a Dios con nuestros propios ojos. La obediencia es el único camino que Job pudo vivir en esa porción, que pudo experimentar en medio de su proceso. Oyó a Dios inteligentemente, de oídas. Y luego de vivir el proceso en obediencia, sus ojos, ¿qué pasó? Lo vieron a él. Yo creo que todos los días nos levantamos con el anhelo de decir, Señor, permíteme hoy verte con mis propios ojos. Permíteme verte obrar en mi vida, permíteme ver tus milagros en mí. Hoy en medio de la oración yo oraba, yo le decía, Señor, dame una respuesta a esto que tanto te he pedido. Déjame ver con mis ojos lo que tú quieres y anhelas, tus planes encima de los míos. Y me paro aquí a predicarme de la palabra de Dios y a decirme, Natalia, ¿quieres una respuesta de mi parte? ¿Quieres verme con tus propios ojos? Vive en el Shama. Vive en la audición inteligente de mi voz, porque te muestro el camino que debes seguir y en obediencia, viviendo el proceso, es la única manera de que puedas verme. Porque Job de oídas lo había oído. Y muy probablemente tú y yo hoy estemos en circunstancias o en procesos donde digamos, Señor, de oídas te he oído hablar de escuchar al pastor mientras habla de tus bondades. De oídas te había oído mientras voy al tiempo de oración y escucho a Jime dar su testimonio. De oídas te había oído y puedo ver el testimonio financiero que has hecho con la vida de la persona que hoy vas a compartir el tiempo de las ofrendas y de los diezmos. Probablemente de oídas hemos oído las promesas de parte del Señor para la vida de otras personas, pero hoy el anhelo de mi corazón es que nuestros corazones sean encendidos para decir, Señor, déjame ver tu voluntad en mi vida. Déjame oírte inteligentemente para caminar en obediencia y poder verte con mis propios ojos. Quizás recordamos cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le pidieron ver a Dios. Vamos a leerlo en Juan 14, del 1 al 16. Vamos a leer toda la porción porque estamos así bien emocionados, con ganas de despertarnos hoy. Anoche tengo que confesarles que perniciamos mucho. Hace mucho tiempo no hacíamos eso. Ya nos sentíamos en la vejez y apenas estamos en la cúspide de nuestra juventud, pero lo sufrimos. Y veníamos esta mañana, mejor dicho, durmiéndonos en el carro y diciendo, no, es domingo, hay que despertarnos. Así que vamos a leer Juan 14, del 1 al 16. ¿Listo? No sé si me lo ayudan poniendo en pantalla para poder despertar así todos nuestros sentidos. ¿Ya lo tenemos?
Listo, yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, si me quieres acompañar ahí. Acá vamos a tener otra versión, nueva traducción viviente, ¿listo? Y tú la puedes leer en la que tú prefieras. Dice el versículo 1, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí, les decía Jesús. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así, se lo diría. Voy a prepararles un lugar y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré. Los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo. Ustedes saben el camino para ir a donde yo voy. Ustedes saben el camino para ir a donde yo voy. ¿Será que lo sabemos verdaderamente? ¿O solo de oídas hemos oído? Sigue diciendo la palabra y dice que Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vamos, a dónde vas, perdón. Yo podría hacer esa probablemente. ¿Cómo vamos a saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Si ustedes me conocieran, también conocerían al Padre. Ya lo conocen y lo han visto. Pero apareció un personaje en medio de esta conversación y fue Felipe. Y Felipe le dice, Señor, todo lo que te pedimos es que nos muestres al Padre. Déjanos ver al Padre. ¡Wow! ¡Qué osadía de Felipe! La verdad yo no sé si pensaría en preguntarle eso a Jesús. Y Jesús le dijo, he estado con ustedes mucho tiempo y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué pides que les muestre al Padre? ¿Cierto que tú crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Has caminado conmigo, me imagino yo, pensando Jesús en ese momento. Lo que yo les digo, no lo digo por mi propia cuenta. El Padre que está en mí hace sus propias obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O por lo menos créanme por las obras mismas. Les digo la verdad. El que cree en mí también va a hacer las obras que yo hago y hará obras más grandes porque yo regreso al Padre. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre lo haré. Así la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo y yo haré lo que pidan en mi nombre. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Le pediré al Padre y les daré otro consejero para que esté siempre con ustedes. Felipe le dijo a Jesús, Señor, déjanos ver con nuestros propios ojos a Dios. Déjanos ver con nuestros propios ojos al Padre. Y Jesús luego de decirle, oye, pero si me has visto a mí, también lo has visto a Él. Pero sabes, hay un camino que te puede llevar a conocerlo. El que obedece mis mandamientos. El que obedece mi voz. El que obedece mi palabra, Felipe, ese logrará ver con sus ojos al Padre. Yo me imagino que, muy honestamente, así como esta mañana, yo le preguntaba a algunas chicas qué significaba obediencia para ellas y me sorprendía cuando me decían parar en el semáforo cuando esté en rojo. Yo creo que Felipe en ese momento quedó igual. Felipe le estaba pidiendo a Jesús ver al Padre y Jesús termina diciéndole, ¿sabes qué? Si me amas y me estás pidiendo ver al Padre, te voy a dar como, y se lo dice de último, me encanta porque se lo dice de último y es como, te voy a dar como la ñapa, te voy a dar como la clavecita al final que si la coges, muy seguramente vas a llegar a ver al Padre con tus propios ojos. El que obedece mis mandamientos. Ese es el camino secreto que te llevará a conocer a Dios, no solo de oídas, sino con tus propios ojos. ¿Sabes quién era Felipe o quién fue Felipe, ese discípulo? Muy poco se habla realmente de varios de los discípulos de Jesús en la palabra. Pero Juan muestra en varias ocasiones que Felipe hace diferentes preguntas, entre esas estas. Pero ¿sabes quién también fue Felipe? Aquel que contó a las personas para el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Cuando Dios te pide obediencia, de pronto te va a pedir cosas muy locas.
Yo no sé si podría ser Felipe y salir aquí en medio de ustedes y contar cuántos son para decirle, Señor, necesitamos tantos milagros. Yo no sé si podría tener ese nivel de osadía y de fe. Por favor, Dios, dámelo. Pero Felipe fue ese discípulo que contó cuántas personas habían en ese lugar para la multiplicación de los panes y los peces. Felipe estaba convencido que él no quería conocer a Jesús, a Dios, al Padre, solo de oídas, solo de lo que hablaba Jesús. Estoy segura y convencida de que Felipe no se sentía saciado con solo lo que había escuchado de él. Felipe quería caminar en la obediencia y ver al Padre con sus propios ojos. ¿Qué pasa si yo hoy te digo, no, es que el Señor nos está pidiendo caminar en medio de la iglesia, darle 3 vueltas, 7 vueltas a la manzana porque Él va a traer un milagro? Yo no sé, yo creo que probablemente, muy humana y honestamente tengo que decir que quizás no todas las sillas quedarían desocupadas para ir a caminar alrededor de la cuadra, ¿cierto? Pero muchas veces así se ve el camino de la obediencia, del llamá de Dios en nuestras vidas. Dios probablemente te va a pedir obedecer en condiciones inesperadas. Dios probablemente te va a pedir obedecer en asuntos que tú sientes que no eres capaz de lograr. Dios a veces te va a pedir obedecer inmediatamente y nos cuesta y nos cuesta y nos cuesta. Pero te aseguro que en medio de la obediencia vas a llegar a ese llamado de Dios donde no solo de oídas le habrás oído, sino que ahora tus ojos lo conocerán. Quiero contarte un momento de llamado en mi vida, ¿sí? Y si probablemente tú en algo has obedecido al Señor, quiero que pienses en esto, en eso en este momento. Imagínense que hace, ya no, creo que hace 7 años aproximadamente, ya no recuerdo muy bien, yo vivía en Cali. Estaba estudiando en una escuela de misiones, así como Jimé contó. Es muy parecido a Jucum. El Señor me llamó y estaba allá sirviendo luego de haberme graduado. Llevaba 1 año sirviéndole al Señor en ese lugar. Estaba trabajando y sirviéndole a Él. Y me dieron la oportunidad de estudiar en la universidad de manera becada. Me dijeron, Natalia, si te quedas aquí sirviéndole al Señor, está en nuestro corazón patrocinarte tu universidad de manera completa. Yo ni corta ni perezosa. Ya saben. En mis pensamientos enseguida fue, wow, Dios, esto es increíble. Luego de tantos años en los que mis papás se han esforzado por pagar la universidad de mi hermano, les ha costado en ocasiones, él tuvo que parar semestres en algunos momentos porque financieramente fue difícil en medio de esa situación. Yo lo único que le pedía al Señor, le decía, Señor, solo déjame verte en mi proceso universitario. Yo siempre he sido excelente estudiante, te estoy sirviendo a ti, solo déjame verte en mi proceso universitario. Y recuerdo que estas personas llegan de parte de Dios, colocan eso en mi corazón y yo le dije, wow, Dios, qué bueno eres, has escuchado mis oraciones, me has respondido, qué maravilloso eres. Y recuerdo que un día, en medio de un tiempo de adoración, el Espíritu Santo empezó a colocar en mi boca la siguiente pregunta y me decía, ¿qué quiero yo para ti? ¿Qué quiero yo para ti? Y recuerdo que en ese tiempo, mientras yo oraba y le adoraba, el Señor me dijo, Natalia, es tiempo de que regreses a Cartagena. No te vas a quedar en Cali. Y en ese momento todo se me fue para atrás. Yo dije, Señor, pero si me están ofreciendo una beca, esto viene de tu parte, esto ha sido una respuesta a mis oraciones. ¿Cómo me vas a decir que ahora voy a devolverme a mi ciudad, que voy a estudiar en Cartagena? Porque financieramente me cubrían si me quedaba sirviendo en la ciudad de Cali. Y Dios me dijo, yo estoy pidiendo de ti obediencia. En medio de mi
llanto y mis vestiduras rasgadas, le dije, Señor, no entiendo por qué haces estas cosas. Y aún confundida en mi corazón, hice mi maleta, preparé el camino de mi vida de vuelta a Cartagena. Iglesia, empezaron a pasar los semestres tras semestres. Mis papás empezaron a cubrir financieramente mi carrera y semestre tras semestre fui logrando mi éxito universitario a tal punto en que no tuve que parar ningún semestre ni tuve que detenerlo porque cada uno de los finales y principios de semestre, Dios colocó la provisión en mi casa para matricularme a tiempo. Y yo no entendía aún por qué el Señor me había traído a este lugar. En medio de ese proceso, el Señor empieza a levantar la iglesia, empieza a levantar el ministerio de jóvenes, empieza a levantar mi vida, empieza a levantar mi llamado. Y hoy puedo decirte que yo de oídas había oído los milagros financieros de Dios, mas ahora hoy mis ojos lo ven. Porque caminé en el Shamá de Dios. Porque aunque me estuviese pidiendo cosas que parecían ilógicas aún delante de mis oraciones para con Él, Él sabía lo que me estaba pidiendo. Él estaba probando mi corazón, porque a Él no le interesa que tú y yo lo escuchemos de oídas. A Job le quitó absolutamente todo y al final Job logró decir, Señor, de oídas te había oído, pero ahora que he vivido el proceso, que he vivido en el Shamá contigo, ahora mis ojos te ven. Yo probablemente me hubiese podido quedar en Cali y esa hubiese sido mi decisión. El Señor hubiese usado a estas personas para cubrir mi carrera financieramente. Pero yo te aseguro que no pudiera conocer con mis propios ojos a un Dios que provee en mi vida. Probablemente lo iba a seguir escuchando hacer ese tipo de milagros en la vida de otras personas, pero si no hubiese tomado el camino de la obediencia, aún sin entender tanto para dónde iba, aún en medio de esa incertidumbre diciéndole al Señor, Señor, pero es que no sé para dónde vas tú, cuál es el camino que se supone que vamos a tomar. No tenía ni idea de cómo Dios lo iba a hacer, pero tomé el camino del Shamá y gloria a Dios, porque hoy no solo de oídas le he oído, sino que ahora mis ojos lo ven. Iglesia, ¿cuál puede ser ese pueblo al que Dios te está pidiendo contar para pedirle un milagro de multiplicación de panes y peces al Señor? ¿Cuál es ese mandato alocado de incertidumbre, de confusión que te cuesta que el Señor te ha pedido? ¿Qué es aquello que te parece ilógico en medio de tus circunstancias que el Señor te ha pedido que le obedezcas? Yo hoy solo quiero darte una palabra de ánimo y decirte, tenemos una esperanza en Él. Y te animo a que el camino de la obediencia, el llamado de Dios te permitirá experimentarlo y verlo con tus propios ojos. Que podamos ser esos Felipes que a pesar de la circunstancia de que no había nada, sino solo un par de panes y de peces allí, la multitud estaba llena de hambre, estaba sofocada, estaba atareada en medio de ese tiempo. Pero a Felipe no le importó la condición humana. Él caminó en el Shamá y lo vio con sus propios ojos. Y lo vio a él con sus propios ojos. Y así como Felipe lo hizo, así también Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo de obediencia. Filipenses 2 del 5 al 8, quiero que me acompañes allí por un momento. Y lo voy a leer, creo que en la versión Palabra de Dios para Todos también, porque me gusta cómo lo dice. Filipenses 2 del 5 al 8 dice, piensen y actúen como Jesucristo,
Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. ¿Qué tal que nuestra obediencia empiece desde nuestros pensamientos? Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Nuestro máximo ejemplo de obediencia fue Jesús, porque la obediencia caracteriza el estilo de vida de un creyente. Iglesia, si tú y yo estamos hoy en este lugar, es porque es nuestro anhelo que el Señor haga de nosotros hijos obedientes. Amén. Hijos obedientes, hijos obedientes. Y le clamamos a Dios, porque así como ya no solo de oídas oímos acerca de la honra, sino que también ahora nuestros ojos lo ven. Cuando vinimos acá un sábado a servir en nuestra iglesia, a darle amor a la casita, a pintar las ventanas, ¿se acuerdan? A pintar las ventanas con los niños lo hicimos. Creo que les mostré unos videitos limpiando las mesas. Ustedes vieran cómo se pusieron al principio. No, yo no quiero hacer eso. Y si los vieran después felices cogiendo su trapo, allá a mano exprimiendo, limpiando la mesa, Ari también, todos pudieron experimentar ahora no solamente lo que habían oído acerca de la honra, sino que ahora sus propios ojos lo vieron. Y así como nuestros propios ojos en medio de nuestra serie de honra pudieron verlo, no solamente oírlo, así en esta serie de la obediencia, digámosle, Señor, no solo de oídas quiero oírte inteligentemente, quiero el shamá tuyo en mi vida, quiero tomar el camino de la obediencia, cueste lo que cueste, porque así como Jesús fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. El estilo de vida de un creyente debe estar caracterizado por la obediencia. Por la obediencia debemos seguir el ejemplo de obediencia de Jesús. Una obediencia que manifiesta nuestro amor a Dios. Y así verlo a Él con nuestros propios ojos. Jesús, en el momento en que murió en la cruz, ¿qué fue lo último que Él dijo? ¿Y saben qué pasó luego de que Jesús murió en la cruz? En su momento de mayor shamá con su Padre, subió al cielo a sentarse en el trono con Él. Ya no solo de oídas, ya no solo lo que escucho hacer de mi Padre lo hago, sino que ahora mis propios ojos lo ven sentado a su diestra, a interceder por cada uno de nosotros. El mayor momento de plenitud para Jesús me puedo imaginar yo. Estar sentado a la diestra de su Padre. Porque Jesús tomó el camino del shamá. Tomó el camino del shamá, costase lo que le costase. Tomó el camino del shamá, aunque eso significara dar su propia vida. Jesús fue totalmente obediente a la voluntad de Dios, porque la obediencia a la voluntad de Dios es primordial y sobre todas las cosas en nuestras vidas. Y una muestra de esto fue la vida de Job, que lo perdió todo. Entre Jesús, Felipe y Job,
nos sumaremos a esa lista del llamado de Dios. ¿Qué tanto estaríamos dispuestos a dejar por vivir en llamar a la voluntad de Dios? ¿Estaríamos dispuestos a renunciar? En mi caso fue a una beca completa y no les he contado los detalles de cuidado de Dios. En medio de la pandemia, esta familia se vio obligada a retirar las becas que había provisto para diferentes jóvenes que estaban sirviendo. Lo que yo no pensé que fuera a pasar allá y acá en mi casa, sí, no pasó. Porque el llamar a la voluntad de Dios es primordial. No por lo que tú y yo podamos conseguir, sino porque de oídas le escuchamos, iglesia, mas ahora nuestros ojos lo ven a Él, mas ahora nuestros ojos lo conocen a Él. En medio del camino de la obediencia y del sacrificio de nuestras propias vidas, al Señor le interesa más que lo puedas mirar cara a cara. Así sea que Él tenga que costearte todo lo que tú necesitas. Aún eso está dispuesto a pagar Él, solo por un encuentro cara a cara con Él. Esta mañana en medio de la oración, Jimé cantaba y decía, a veces nos cuesta venir y levantar las manos, a veces nos cuesta estar aquí y meternos en adoración con Él, a veces nos cuestan estos momentos de intimidad con el Padre, a veces nos avergüenzan incluso como ella lo contaba. Pero hoy quiero decirte algo, a Dios no le importa llegar hasta donde sea que quieras esconderte, con tal de tener un encuentro cara a cara contigo. No sé cómo se vea o lo que signifique el llamado de Dios en tu vida hoy, pero lo que sí puedo decirte es que hay mayor ganancia en verlo a Él que aún lo que podamos entregar en el camino. Primera de Samuel 15:22 dice, pero Samuel dijo, ¿qué complace más al Señor? ¿Sacrificios que deben quemarse completamente u obedecer los mandatos del Señor? Es mejor obedecerle que ofrecerle sacrificios a nuestro Padre. Dios no está mirando qué tanto estás dispuesto a dar o no. Dios está interesado en ese encuentro, no solo de oídas, sino cara a cara contigo. Que tus ojos le puedan ver. Y tan tremendo porque sigue diciendo en Samuel, ¿sabes por qué es mejor obedecerle que ofrecerle sacrificios? Porque ofrecerle la grasa de los carneros, porque negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como hacer el pecado de adorar ídolos. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Al Señor no le interesa nuestro sacrificio. Al Señor le interesa nuestra obediencia. Porque el Shamá es el único camino para verlo con nuestros propios ojos. ¿Qué tal si por un momento nos ponemos de pie, iglesia? Y hoy quiero que pienses por un momento en ese Job perdiéndolo todo. Que pienses por un momento en ese Felipe contando personas, niños, papás, mamás, hambrientos, desesperados. Y quiero que pienses en Jesús, que fue obediente hasta la muerte y entregó aún su vida. ¿Qué es lo que nos está costando a nosotros hoy nuestro llamado? Porque si te soy honesta, el sacrificio simplemente es por ti y por mí. Lo que tenemos que entregar delante del Señor por ti y por mí, lo tenemos que hacer es por nosotros.
Porque es lo que va a quitar el obstáculo del camino para caminar en obediencia hacia Él. El Señor no está buscando tu sacrificio como algo con lo cual en lo cual Él pueda habitar. Lo que el Señor realmente anhela es que tomes ese camino del Shamá y puedas decir, Señor, de oídas yo te había oído, mas ahora mis ojos te ven.